Muy buenos días, bienvenidos a su programa Mesa de Creación. Tenemos porra acá, de este lado tenemos varias personas, que se escuche. O sea, es retroactivo el asunto, no lo ensayamos, estamos completamente en vivo, así que bienvenidos, muy buenos días y nos presentamos el día de hoy, su servidor Alan Jaciel. Pilar Martínez. Y Manuel Mendoza, muy buenos días. Pues como saben, como cada viernes tenemos un programa que se titula Mesa de Creación, donde estamos algunos miembros del equipo para compartir temas de interés y que en esta ocasión es el tema de... La vocecita. Un tema padrísimo porque definitivamente todos, o sea, aquí no hay duda, todos tenemos una vocecita y me encanta porque si estás pensando, no, yo no tengo vocecita, ¿cuál vocecita? Esa es la vocecita. Entonces, que viene desde el subconsciente, vamos a estar platicando qué es la vocecita, por qué está ahí, para qué está ahí, si nos limita más que nos ayuda, o si nos ayuda más que nos limita, si nosotros tenemos el control de ello, o si es algo que pues ya la tengo y tiene la razón de todo lo que me diga. En fin, vamos a ahí también a hablar de mitos y realidades con respecto a la vocecita. Y hubo comentarios para poder iniciar, se hizo por ahí una imagen en donde se preguntaba ¿cómo dice exactamente la pregunta? ¿La puedes checar? Por supuesto que sí. En WhatsApp, que nos hicieron favor de contestar a esta gran pregunta que en este instante les diremos cómo. Y que también se subió a redes, si no me equivoco. La pregunta dice, ¿qué sucede cuando le haces caso a tu voz interior? Ok. O sea, a la vocecita. A la vocecita. Y nos estuvieron mandando algunos comentarios, los cuales agradecemos muchísimo. Mireya nos decía, es común que la vocecita venga de nuestros archivos del subconsciente. Si ponemos atención en qué estamos pensando, qué es lo que esa vocecita nos dice, podremos identificar si realmente vivimos en el aquí y en el ahora, e identificar si existe algún sentimiento que esté rigiendo nuestro pensamiento y acción, como la culpa, miedo, etc. Claro que cuando ya eres consciente de tus pensamientos, podemos elegir alinear completamente nuestro ser. Y ya termina nada más diciendo, preparándonos para recibir toda la abundancia y prosperidad que el universo nos brinda. Padrísimo. Muy padre. A mí me llama mucho la atención esta parte que ella menciona de identificar si existe algún sentimiento de miedo o culpa que está generando esa vocecita. Ajá. Sí, claro. Y yo rescato ahí la parte que menciona que cuando ya eres consciente, vamos a hablar acerca de eso porque pues la vocecita no es como que desde un principio digamos, tengo aquí unos pensamientos que han sido producto de las premisas que yo me formé a través de todos mis años de experiencia. Pues claro que no, o sea, no eres consciente de ello. Sabemos, y aquí en Curiba mencionamos, que el 95% de todo lo que te sucede, haces, tus resultados, etcétera, vienen del subconsciente. Entonces, una vez que nos volvemos conscientes, que se requiere un trabajo de introspección que más adelante también abordaremos, es entonces cuando empieza el trabajo de identificar qué es lo que nos está diciendo nuestra vocecita. Así que muchas gracias. ¿Qué es? ¿Mireya? Mireya, saludos. Gracias. Fernie también nos menciona, comienzan a pasar cosas mágicas. Te sientes capaz, tomas más seguridad personal y vas más feliz y ves más felicidad en todo lo que haces y tienes. Otra forma completamente diferente de mirar la vocecita interior, ¿no? O sea, por una parte nos menciona Mireya esta cuestión del subconsciente, identificar si la vocecita no está siendo producto de una culpa o un temor, y por el otro lado, Fernie nos menciona como que esa vocecita lo que te genera es esta felicidad, esta tranquilidad, esta paz, ¿no? Que son diferentes perspectivas o diferentes formas de abordarla. Sí, me llama la atención que mencionas que ver esa voz interior, ¿no? Sí. Y normalmente la escuchamos en silencio. O sea, no se ve. No se ve. Se escucha y se escucha en silencio. Y no te das cuenta, pero son miles de pensamientos por segundo que pasan y esa vocecita te confirma, ¿no? Y por ahí habíamos platicado que habrá una vocecita, habrá dos vocecitas, ¿sí? Pues bueno, a lo que yo tengo entendido es que siempre es una vocecita, pero que esa vocecita es dual, es decir, por un lado te puede decir, sí, tú puedes, tú eres el ganador, no sé, si tienes algún reto enfrente,
o alguna actividad que tú, donde tú quieres destacar, que te interesa, etcétera, siempre que es la primera vez, por ejemplo, va a haber esta vocecita dual, ¿no? Por un lado te puedes decir, sí, claro, es lo que me apasiona, esto es lo que quiero, pero por otro lado, no, pero ¿qué van a decir de mí? Es que es la primera vez que lo hago y es que mejor no, me da pena. Entonces, es esta voz interna que tiene este mensaje dual en donde pues te va a corresponder a ti, ¿no? Tomar la decisión de a qué le haces caso. Y muchas veces por el factor miedo, pues le hacemos caso al que tiene esta connotación un tanto negativa de no puedes, no eres, no, ¿qué vas a hacer el ridículo, y es ahí entonces cuando elegimos, ¿no? Un autor como Blair Singer, que precisamente escribió el de la vocecita, menciona que es como en las caricaturas, ¿no? Que sale como el diablito y el demonio, que te están diciendo, no, sí, hazlo, no, y entonces estás como, o sea, digo, sigue siendo, creo yo, o sea, la misma voz interior, pero pues tú tienes que elegir de esa dualidad a quién haces caso, vaya. Y también Jen, que fue el último comentario que leíste. Ferni nos comenta que es una voz como empoderadora, ¿no? Sí. Es una voz que dice que sí, esa voz interior. Entonces se puede confundir con varias voces. Uh-huh. Se puede confundir, todas son internas, pero una voz es la de tu verdadero ser, yeah. Y la otra voz es la de que tu subconsciente tiene por experiencias o absorber la información, la tiene ahí, y entonces cualquiera de las dos va a saltar, o cualquiera de las tres va a saltar, pero la interna es a la que ella se refiere, que es la empoderadora, ¿no? Es la voz más divina, la más pura de todas donde no tiene miedo de nada, ¿no? Sí. Y que al final de cuentas, en relación a esto que mencionas, Pilar, si desde que llegamos a este planeta hemos escuchado esta vocecita, pues hemos ido nosotros dándole poder, o se ha venido generando a través de las improntas que tenemos, de las experiencias que vamos formando, ¿no? Entonces a mí lo que me parece muy interesante de estas dos formas distintas de ver el tema de la vocecita o de responder a la pregunta que mandamos es la capacidad de elegir hacia qué voz le voy a hacer caso, ¿no? Si hacia aquella que puede estar siendo desde el temor, desde la culpa, desde el miedo, que no me va a permitir avanzar, que me va a generar cuestionamientos, que no sabemos, voy a poner una palabra que no encuentro otra en este momento, pero podemos decidir si esa vocecita nos va a hundir, por así llamarlo, o si vamos a tomarlo con todo lo contrario, como lo menciona Ferni, empoderamiento, ¿no? Y que al final de cuentas esa decisión va a estar basada en estas experiencias que hemos ido formando, que al final de cuentas, en la introspección que tú mencionabas, tendríamos que ir generando ese cambio para empezar a escuchar nuestra voz interna real, que tendría que ser empoderadora, ¿no? Es empoderadora, definitivamente, es como la esencia, ¿no? El otro día escuchaba a Alan platicar sobre la esencia. Esa esencia es pura, completamente pura. Se ha ensuciado por tantas experiencias y no quieres volver a tener un dolor, ¿no? Y se va llenando de ese tipo de situaciones. Pero también quiero comentar que entre tanto de la vida, entre tantos momentos de la vida, en muchas ocasiones no escuchamos ninguna voz. ¿No les ha pasado? Que no escuchas voz alguna. ¿Voz alguna? Ninguna voz. Hay como un silencio completo de esas voces. Okay. Y es cuando tú estás realmente completamente con la visión externa, ¿sí? Tu mundo es lo externo completamente. Okay. Hay momentos en la vida que nos pasa. Y si no, bueno, pues ya habríamos hecho muchas cosas, ¿no? En donde el hecho de que tú estés con la prisa, con el tiempo, con lo que debo de cumplir. Sí, la rutina. Con esa rutina. Te va sacando. Sí, no te puedes escuchar. Okay. Entonces no te das cuenta que dentro de ti hay dos, o hay tres, o hay una. No la escuchas. Cuando menos esperas, yo me ha tocado preguntarme, ¿no? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y no sabes qué contestarte. Porque nunca te has escuchado. O tienes mucho que ya, ¿no? Claro, es el cuestionarse. Yo había leído que efectivamente la introspección, el generar conciencia,
viene de preguntarse, porque pues podemos andar en la vida completamente en la rutina como acabamos de plantear, entonces sin cuestionarse realmente si este trabajo es el que quiero, esta persona es con la que quiero estar, por qué hago lo que hago, sino que simplemente vas haciendo, y eso, vas haciendo sin llegar realmente a hacer una concientización del ser para ver si eso te da bríos y qué es lo que realmente deseas. Y cuando identificas lo que deseas, lo que quieres, con respecto a todas las facetas de tu vida, es ahí cuando te empiezas a escuchar, cuando haces esta pausa para ver qué hay dentro de ti que quiere externar a través de una acción, a través de emprender un negocio que te apasiona, a través de elegir ciertas amistades, ya que te escuchas, entonces ahora sí viene esta vocecita, porque creo que cuando se pierde el brío por la vida misma, o sea, que vas en una rutina como zombie, es ahí cuando entonces pues no hay ninguna vocecita, porque no estás perceptivo. Es como cuando a alguien le estás llamando, hey, hola, hey, te estoy hablando, y está la persona así, ¿no? Y tú, hey, te estoy hablando, perdón, ¿qué? Pues es que si no estás perceptivo, estás así, ido completamente en la vida. Completamente, es como que si estuvieras en una película, viendo una película. Cuando tú estás viendo una película, estamos viéndola y estamos dentro de la película. Porque si no, no nos gustaría tanto el cine. Estamos viviendo esos momentos, nos metemos a la película. ¿A poco no les ha pasado que sale algo y te asustas como que estás en la película, ¿no? O gritas, ¡hey, cuidado! Ha pasado, ¿no? Que en el cine se escucha por ahí. ¿Por qué? Porque estás tan adentro de esa pantalla exterior, porque es una pantalla, yo lo puedo decir como una pantalla exterior, que te pierdes. Y entonces esa vocecita que está dentro, la interna, tu verdadero ser, es a la que podríamos entrar y fácilmente saber hasta por dónde, para qué, toda la información de nosotros, pues no es posible conectarla, ¿no? Sí, finalmente estábamos hablando previamente de elegir, ¿no? La voz, ¿a qué le vas a hacer caso? Yo creo que antes incluso de elegirla, porque es identificarla. Sí. Claro. Identificar cuál es esa voz que es producto de tus experiencias previas, producto de los paradigmas, de lo que te han dicho desde que eres niño, y vaya, identificar realmente esta voz completamente auténtica. El que es tu verdadero yo. Podemos decir que está la voz del ego y está la voz del yo auténtico, ¿no? Sí. Haciendo esta dualidad a la pregunta inicial, ¿no? De como cuántas voces puede haber, pues muchas, las que tú hayas creado y la voz que realmente es de tu ser auténtico. Y cuando logras identificarlo a través de la introspección y la concientización, es entonces ahora sí que eliges ponerle atención al yo auténtico. Y creo que en la práctica es, por ejemplo, no sé, cuando yo quiero hacer algo, cuando quiero emprender algo, pues viene este miedo, ¿no? Y si nos vamos a las reflexiones que hemos tenido, por ejemplo, yo traigo a colación la película que vimos, ¿no? La de Defendiendo tu vida, en donde están observando los momentos en los que el protagonista llegó a tener miedo a lo largo de su vida. Y están viendo y valorando qué tanto se atrevió pese al miedo, qué tanto estuvo trascendiendo ese miedo. Entonces están analizando y si él... Que de hecho en la película sale, ¿no? Que le hace caso a la vocecita que viene desde el miedo, que no es de su yo auténtico. Y entonces pierde ciertas oportunidades que los que están evaluando dicen, ahí está, o sea, no se atrevió. Entonces, en esos momentos no hay que irnos como vi un mensaje que llegó a mí. No, son circunstancias sumamente terrenales que te van indicando por dónde es el camino y qué tanto estás trascendiendo esos miedos o te estás dejando llevar por esta voz del ego que te dice, no puedes, no eres, se van a burlar de ti. Entonces si te está limitando trascender eso, ya identificaste, ya lograste identificar que esa no es la voz de tu yo auténtico. Y que para identificarla, yo creo que a lo mejor, como bien decía Pilar, si muchas veces estamos en lo externo y no nos damos ni siquiera la oportunidad de poder escucharla, ¿no? De poderla hacer consciente. Y a mí me parece sumamente impresionante, ahorita que los escuchaba y que estaba pensando, cómo de repente nos desconectamos en segundos, tal vez con el afán de no tener ese contacto con nosotros mismos, subconscientemente. Desde que nos subimos al carro, prendemos el radio, por ejemplo, era el ejemplo que me venía ahorita a la mente. Y cómo de repente yo de unos días para acá, antes solía hacer eso, ¿no? Me metía al carro, ponía música, me venía cantando, y entonces yo venía en mis pensamientos, en las canciones, de lo que venía escuchando, ¿no? Cantando, etc. Y últimamente, que bueno, ahorita que lo estoy diciendo, esa vocecita
pudiera ser esa que mentalmente yo venía cantando con mi vocecita interior, ¿no? Pero ahorita que estaba haciendo esta reflexión, es cómo si nos damos un minuto del silencio, o sea, desde el sentarnos en el carro a manejar, sin escuchar absolutamente nada, sin ponernos distractores, estar en silencio con nosotros mismos, empieza a surgir esa vocecita de diferentes formas, o esas vocecitas. Y una vez que ya más allá de identificarlas, una vez que entras en contacto con ellas, creo que puede entrar este trabajo de identificarlas y saber hacia dónde darle con todo lo que mencionabas, ¿no? Pero sí creo que es importante esa parte de, me regalo un minuto de silencio y estoy casi seguro que en ese minutito, que hasta si lo cronometramos, la vocecita va a surgir, y si ustedes lo hacen en cualquier lugar, va a ser esta reacción de, carajo, ¿no? Ahí está. Y a lo mejor ni siquiera me había puesto a pensar. Esa es, ¿no? No sé, me pareció como sumamente impresionante cómo en algo tan sencillo, que es el guardar silencio 30 segundos, 40 segundos, un minuto, puede surgir inmediatamente. Sí, porque fíjense nada más que muchas veces en este momento las personas no sabemos escuchar. Entonces eso nos pasa, en la comunicación es un grave problema actualmente, no sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque estamos constantemente con un diálogo interno, ¿sí? Y ese diálogo interno no lo identificamos, pero sí está. Sí existe. Sí existe, ¿sí? Está la persona hablando y tú ya te estás respondiendo. Ah, no, pero esto. Ah, ya esto, ya lo otro. Y estás constante, pero no identificas, no haces un alto. Sí, o juzgando a la persona. En vez de estar escuchando el mensaje, estás como bobo viendo. No, y tú por qué me dices, o etcétera, etcétera, pero es un escucharte que estás. Por eso, qué temor a escuchar. El otro día yo platicando con una persona muy querida, me decía, a mí me da pánico escuchar, porque yo recuerdo que cuando estaba pequeña, escuchaba cosas que no me gustaba escuchar. Y entonces puse esa barrera y desde ese entonces yo mejor hablo y en vez de escucho. Sí, puedes hablar lo que quieras, pero la cosa es interna, ¿sí? ¿Sí? Y cómo hablar lo que quieras si es desperdicio de energía. Si sabemos que no podemos correr platicando, ¿es por qué? Porque es una acumulación de energía para lograr un objetivo corriendo, ¿no? Entonces, yo ese ejemplo lo pongo mucho. A ver, corre platicando. No, tengo que guardar la energía para poder platicar. Te fatigas rapidísimo. Sí, sí. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Por qué no guardar ese silencio interno para que las cosas tengan más energía para su logro? Así sea la carrera, así sea una mejor comida, así sea llegar más rápido. Porque todos manejamos, o los que estamos aquí en la mesa, todos manejamos. Y al manejar, si no vas atento, haces más tiempo. Y si vas atento y concentrado, inmediatamente llegas. Sí, no nos pasa que manejando vamos a otro lugar distinto que a lo mejor no estamos acostumbrados a ir, y nos vamos por la misma ruta que siempre tomamos, como al trabajo, a la casa, y ay, era por allá, es que, o sea, porque ya estás programado. Está programándote la vocecita, es esa interna, es esa conversación, esa charla que no para. Esos son los miles de pensamientos que no paran, y que cualquier situación externa te provoca que sigan hablando. Y hablo de situación externa, hasta el alto. El alto del semáforo te está provocando alto. Y entonces tú te paras y empieza la voz a platicar y a platicar, a platicar. Es mucho del hábito de no estar en silencio. Es mucho del hábito de tener temor al silencio. Y puede ser que no sea consciente. Bueno, la mayoría de los casos va a ser inconsciente completamente, un 95% de los casos por lo menos. Pero no estás consciente, como en este caso esta chica que me dio esa valiosa ejemplo. Yo recuerdo que cuando era pequeña no quería escuchar porque yo lo que escuchaba no me gustaba. Entonces ella ya hizo consciente eso. Claro. Y es muy probable que nosotros también, que en algún momento tuvimos alguna experiencia de ese tipo, o que nos callaron, o miles de... Entonces, no quieres guardar silencio. Ahorita que digo que me callaron, también me tocó otro caso con otra persona, que ella me comentaba que ella necesitaba hablar, porque si no, sentía que no tenía un valor, porque durante mucho tiempo le habían quitado en casa el cállate. Entonces, cuando ella se animó ya a hablar, ya no quiere guardar silencio. Claro. Y es parte de ese temor a enfrentar ese recuerdo.
que ya pasó y que no pasa nada. Porque ya te hizo fuerte, nada más hay que empezar a ver qué oportunidad me dio y si la aproveché o no. Y ya, pero es un conjunto de temores, no es uno, es un conjunto de temores que realmente se centran en uno, ¿no? Es miedo. Sí. ¿Sí? Hay más Sí, a definiciones ver, para seguimos. continuar porque precisamente Brenda menciona algo en relación a lo que decías del ego. Dice, algunas ocasiones la voz de nuestro ser y la voz del ego se contraponen y entramos en conflicto. También sucede, ¿no? Claro. Esta dualidad que mencionabas de qué hacer. Gracias, Y también Brenda. tenemos, muchas gracias Brenda, bueno, a todos los que han estado mandando sus comentarios. Y también tenemos a Ana Hilda, que dice que ella se siente feliz de haber aumentado su fe en ella misma y de haberle hecho caso a su voz interior. Padrísimo. Claro, la Muchas seguridad. gracias, Ana. Y fíjense, aquí hay una frase que me recordó ahorita que mencionaron lo de Ana Hilda, porque la confianza en uno mismo aumenta con la experiencia. ¿A qué se refiere esto también? Finalmente, si le hacemos caso a nuestra vocecita y queremos estar, por ejemplo, sumamente preparados para entonces hacer algo, pues ahí nos vamos a quedar, porque el hecho de atreverte, o sea, cuando trasciendes ese miedo y realizas la acción, ojo, y puntualizan así de manera clara, no importa que te salga mal, porque a veces también le tenemos un pavor a equivocarnos. Es que no importa que te salga mal, perdón, es la experiencia que vas ganando, porque entonces, como todo es de impacto y frecuencia y es de repetición y la repetición te va dando maestría, entonces a la siguiente ya tienes un nivel de confianza mucho mayor para realizar esa acción, para esa acción que, no sé, esquiar, por ejemplo, que te da mucho miedo, pero pues es como, no, hasta que esté preparado voy a empezar a esquiar. Bueno, pues, o sea, es que es absurdo, ¿no? Pues hasta se oye absurdo, porque es empezar, es que poquito te vas a caer, claro, ¿no? O en los patines, o sea, o piensa cómo aprendiste a andar en bicicleta, ni modo que, no, hasta que sepa andar en bicicleta, voy a andar en bicicleta. Sí, pues es como todo, cómo aprendimos a manejar, cómo aprendimos a caminar, Manejando, cómo aprendimos a caminando. andar en bicicleta. Con el gerundio ando, caminando, haciendo. Y que al final de cuentas esa vocecita, con base a la experiencia, va a ser distinta después, ¿no? O sea, una vez, si tienes el temor de esquiar, siguiendo con el ejemplo, y no te animas, pues la vocecita te va a mandar un mensaje. Pero si pruebas, practicas, te haces cada vez un poco más experto, lo empiezas a dominar, se convierte en un hobby, esa vocecita va a cambiar, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor si en un principio era como, no, qué miedo, me voy a caer, puedo sufrir un accidente, al final la vocecita va a decir, es tiempo de esquiar, y me siento emocionado, me siento feliz, y vamos, sí, ya sabes que no pasa nada, ¿no? Y todo es fractal. Y todo entonces, es fractal. Pues en otras áreas, cuando entres a una entrevista de trabajo que nunca lo habías tenido, ya no va a haber ese miedo, porque si ya me atreví a esquiar, que no me atrevo a entrar a una entrevista de trabajo. O sea, la vocecita, como todo es fractal, en cierta área, cuando ya la trasciendes, en otras áreas está padrísimo. Eso está padrísimo, que sea fractal. Por eso hay un avance evolutivo muy rápido y muy concreto, por esa fractalidad. En una cosita que yo avancé en miles de cosas, ¿no? Y no me doy cuenta. Pero en el momento de practicarlas, sí. Por eso esa disposición a avanzar, a evolucionar, a aprender, es la misma vocecita empoderadora, ¿no? Porque eso es lo que somos. Somos seres que venimos a evolucionar, a crecer, a trascender. Sin embargo, la vocecita que me dice, pero ya para qué, ya tienes tantos años, ¿con quién quieres quedar bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me podría pasar miles, porque sí te llega, ¿sí? Porque terminas tu día de 24 horas, no de 12, ni siquiera de 8. O sea, estás las 24 horas haciendo tu máximo, pero ¿qué crees? Si estás así, se convierte en intuición esa vocecita. Y esa vocecita, al convertirse en intuición, es un poder enorme de logro. Claro. Porque entonces ya es tu conexión completa con tu ser. Y ese ser es el que va a salir de ti. Pero mientras tanto, no es, o sea, estás en esa batalla en donde te dicen, a lo mejor en tus familiares, ¿para qué te la pasas tanto tiempo en la oficina? ¿Para qué estudias tanto? ¿Para qué? Oye, ¿qué no vas a descansar? Oye, ¿para qué? Hay personas que tienen 3 oficios, pero los 3 los hacen con toda la pasión.
¿o no? 3 o más. O más. Claro. Pero es con toda la pasión, entonces estás haciendo lo que tú quieres hacer. Oye, es que ya es noche, no vas a llegar, no esto. ¿De qué se trata? Me llama mucho la atención que yo puedo decir, a mí me apasiona algo, ¿no? Yo soy un pintor, pero no de brocha gorda, y me fascina la pintura y lo quiero hacer con toda la pasión del mundo, ¿sí? Y quiero llegar a todo el mundo. Y bueno, hay que presentar un proyecto. ¿Cómo le vas a hacer para llegar a todo el mundo, no? ¿Cuánto te vas a esforzar? Pues mira, yo en realidad solamente le puedo dedicar 4 horas porque estoy casado, tengo 2 hijos y pues la familia. Y yo no estoy peleado con la familia. Lo que sí es que el que tú hagas la pasión al 100 te va a dar el mejor resultado en tu familia, porque estábamos hablando de la fractalidad. Ya me trabé. Fractalidad. Fractalidad, ya me trabé. Que es la misma esencia. Exacto. Entonces, si yo soy bueno en lo que me gusta, en mi pasión, de esa forma, de eso puedes vivir, claro que puedes vivir. Así sea pintor de brocha gorda, puedes vivir perfectamente feliz y con una amplitud de abundancia enorme, ¿sí? Porque estás haciendo lo que te gusta, o sea, no nos entretengamos de no ser para identificar. ¿Qué más te dice? Ese no eres tú. Es una vocecita que sale del subconsciente de ese 95% que tienes grabado como una videocasetera o como una memoria, que no eres tú. De esa memoria todo solamente es el 5%. Entonces no hay que entretenernos tanto, simplemente hago lo que elijo ser. Y si te llega la culpa que esto, me ha tocado conocer casos de familias donde el hombre, el papá, tiene que irse a Estados Unidos a trabajar y deja completamente la familia y la sostiene durante 20 años. O sea, estuvo completamente ausente, Sí. pero no, aunque sea a la distancia, él energéticamente está con sus presente. hijos, porque estaba presente, estaba... Y Por su intención. su intención, su intención era... ¿Por qué el estaba por qué allá? estaba allá, él estaba concentrado en el logro que él pensaba, porque yo no digo que sea lo mejor, no quiero que nos vayamos directamente a la esencia de este ejemplo, ¿no? Yo lo que digo es que estaba con todo su esfuerzo, su familia aquí, su esposa, sus hijos, lo apoyaron a que él lograra lo que él quería para su familia. Y eso, aunque estés en China y nosotros en México, aquí en Guadalajara, es energía. Y esa energía es la que educa y forma a los hijos. ¿Sí? ¿Tenemos comentarios? Adelante, Anaí. Sí, Ana María Serrano, Ajá. saludos. Diario aprendo con ustedes, bendiciones. Mil bendiciones. Gracias. Muchas Ana, gracias. aprovechamos para invitarlos y recordarles que el día de hoy tenemos una conferencia muy divertida porque vamos a hablar de dinero. Entonces, al hablar de dinero hay muchas cosas que hablar. Te invitamos realmente a que vengas a participar con nosotros. Es presencial y te diviertas mucho. Sé que nos vamos a divertir muchísimo, nos vamos a reír y vamos a aprender. Hoy, 7 de la noche. Hoy, ¿cierto? 7 de la noche, aquí en el edificio Montmartre. Ahorita ponen el teléfono para que confirmes. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. ¿Hay más? Sí, saludos de Yuli Salazar desde Toluca. Saludos, Yuli. Yuli. Saludos, Yuli. Gracias. Bienvenido, Toluca. Teresa, gracias por compartir. Dice que se tiene que ir, pero está muy interesante el mensaje. Excelente día y gracias. Ah, pues ya acabamos el programa. No, Teresa. no te preocupes porque el video se queda grabado en redes sociales, en la página de Facebook y después se sube a YouTube. Entonces, cuando tengas oportunidad, échatelo completo. Ahí Así síganos. es. Síganos en las redes. Sí, gracias. Y de Ferrangel, los amo, par de ángeles. Ay, Gracias, par de Fer. ángeles, qué lindo. Qué fuerte, muchas gracias. Ay, qué responsabilidad, Y qué amiga. responsabilidad. Qué fuerte, Saludos, pero gracias. es recíproco. Muchas gracias. 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 Pues, ¿y hay más comentarios aparte de la pregunta que se había hecho? No, me parece que son todos. ¿Todos? Ah, perfecto. Pues sí, yo quería comentar algo con respecto a la intuición que estaban planteando hace un momento, porque es bien fácil empezar a juzgar, ¿no? Cuando uno tiene esta intuición de que es que creo que es por aquí,
pero empieza a juzgar, por ejemplo, el resultado, porque a veces nuestra intuición nos lleva a una circunstancia que a lo mejor no es tan cómoda, ¿no? Finalmente que sucede algo, porque es que yo siento que es por acá. Haces, te atreves, no sé, tomas desempleo, o no sé, tomas una decisión con respecto a tu intuición, pero cuando las cosas no empiezan a salir como tú esperabas, juzga, viene el juicio, no, debe haber tomado la otra elección, qué tonto, es que, pero ¿por qué? Es que yo tenía esta corazonada, y empezamos a juzgar sin adentrarnos primero en ver qué podemos aprender de toda esa circunstancia, porque definitivamente si ocurrió es por algo y para algo, y entonces tiempo después, casualmente yo creo que todos tenemos como ejemplos así, nos damos cuenta por qué tenía que suceder esa situación en particular. Entonces ya ahí el juicio, o sea, se desmorona y agradeces, entonces empiezas a agradecer esa situación porque te hizo aprender o desarrollar cualidades que en un futuro te sirvieron para ahora esa circunstancia que estés viviendo actualmente. Entonces te das cuenta que tu vocecita, que realmente venía de tu yo auténtico, sabía perfectamente esa vocecita que no se equivocó, que esa experiencia había que vivirla. Entonces es cuando podemos decir que estamos en este estado de fluidez, donde no emitimos un juicio, sino más bien no nos preguntamos, pero ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué esta experiencia enriquecedora? Porque todas, independientemente de la connotación que tengan, pues son enriquecedoras. Así es. Eso quería rescatar con respecto a esto. A mí me gustaría compartirles, iba a decir que es mucha casualidad, pero la realidad es que no. Me parece muy impresionante, y sé que lo he dicho varias veces, he iniciado varias veces con esta frase, pero me parece muy impresionante cómo desde el momento en el que se decide un tema para un programa, nosotros empezamos a vivir, más allá del estudio que se hace para llegar al programa, nos empiezan a suceder cosas en la vida que nos van preparando hacia el programa. Y me viene ahorita a la mente porque Alan mencionaba esta parte de comienzan a suceder cosas que no entiendes en un principio, que no le encuentras el motivo, pero llega el punto, y en este momento a mí me está cayendo, en el que dices, claro, y por esto, y entonces por eso tuve que vivir esta experiencia yo esta semana, ¿no? Esta semana yo tenía una plática con Pilar sobre un proyecto en el que me estaban invitando, y yo le decía, es que ¿sabes qué, Pilar? Sí me llama la atención, pero no me vibra. Y entonces ella me decía, es que si no te vibra, pues no va por ahí, ¿no? Y en su momento yo lo vi como, pues no me vibra, no va por ahí. Hablé con las personas que me habían invitado, rechacé la invitación, lo tomaron de la mejor manera, hasta ahí quedó. Y 4 días después me viene a caer aquí que ese no me vibra, era esa vocecita diciéndome, no va por ahí, y estás viendo me llama la atención, a lo mejor como buscando encontrarle motivos para así entrar, ¿no? Cuando el 90% de mí era, no. Aquí no es. Y al final de cuentas pude tomar la decisión correcta, porque creo que también cuando uno decide un camino, sabe perfectamente en el momento que toma la elección hacia dónde va y si fue realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y en otro ejemplo también, estos días Alan y yo hemos estado teniendo ensayos nocturnos hasta muy tarde, hemos estado un tanto cansados, y me viene a la mente cómo desde la mañana que te levantas, que pones el despertador, y me ha pasado, 6 de la mañana suena y mi vocecita interna es 5 minutos más, por favor, ¿no? Y llevo 2 días apagando la alarma 2-3 veces, ¿no? Posponiéndola. Posponiéndola. Y es como sumamente impresionante esta parte de... Uno no lo hace consciente, pero desde que suena el despertador y te levantas, sin necesidad de decir nada, la vocecita ya está como adelantándose a lo que vas a hacer. Porque suena 5 minutos más y después hace el pum, ¿no? Entonces como todo va trabajando y cómo uno tiene que decidir hacia dónde va, ¿no? Ayer que venía para acá, sí, aplacé la alarma 2-3 veces, pero me encontré un tráfico súper fluido, llegué prácticamente sin ningún problema, iba rápido por la misma ruta, consciente, enfocado, como lo mencionaba Pilar. Y ayer mismo en la tarde que iba rumbo al ensayo, de repente yo tenía en mi mente muy claro hacia dónde tenía que manejar, inconscientemente y sin darme cuenta, yo agarré hacia otro lado completamente, ¿no?
Y ya que iba como 5 minutos alejándome del lugar del ensayo cada vez más, fue como, ¿hacia dónde voy? La vuelta era hace 10 minutos, ¿no? Y ahorita no tengo consciente qué iba pensando, pero seguramente mi vocecita iba diciéndome cosas y me iba llevando hacia otro lado, alejándome del lugar que iba a estar. Porque, ahorita que lo digo me cae, yo ayer tenía mucho cansancio de ir al ensayo, ¿no? Por cansancio acumulado. Así es. Esa misma vocecita, como yo decía, estoy muy cansado, no tengo muchas ganas de ir, me iba alejando. ¡Wow! Simplemente lo quería compartir, gracias. El ensayo que tuvimos, lo que hemos estado teniendo es de una obra de teatro que se llama Un ocaso frente al río México. Aborda el tema de las desapariciones forzadas de jóvenes y de mujeres principalmente en nuestro país, en el mundo. Es un texto colombiano que tenemos el honor de estar llevando a cabo por primera vez en México y que es sumamente importante para nosotros porque nos podemos dar cuenta en el hecho de que todo es fractal, que aunque la obra se escribió en otro contexto, en otro país, en años diferentes a cómo lo estamos montando, porque la obra se escribe pensando en la guerrilla colombiana, pero al final de cuentas aborda un tema de desapariciones en otro contexto de forma diferente, pero son desapariciones. Aquí lo hemos adaptado hacia desapariciones de jóvenes y de mujeres, pero como en dos países latinoamericanos diferentes, en momentos diferentes, en la guerrilla enfocada a la obra de Colombia y en la actualidad la obra enfocada en México, la realidad es la misma. Y está interesante porque ahí nos vemos las vocecitas. De hecho, ahí nos es vemos, una obra, por supuesto. Que es de mucha introspección. Ahorita estaba pensando eso. Y viene a colación por lo mismo, porque vamos adentrándonos, viendo cada personaje, la vocecita interna que tiene. Porque ellos mismos hablan al público, ¿no? Y es una invitación, hablando, bueno, ya dejando un poquito de la obra, ahora sí que extrapolándola a lo que estamos hablando, me queda claro que uno definitivamente tiene esta habilidad, esta posibilidad de identificar lo que ya estamos comentando y también de modificar, porque uno pudiera aceptar, no, pues es que si mi vocecita siempre me dice que no puedo, pues ya no puedo. O sea, pues ya está ahí y creemos que siempre tiene la razón porque estamos enfocándonos en esta otra vocecita que no es la del yo auténtico. Entonces, hablando propiamente de esta actividad teatral, me queda claro ese poder que tenemos porque, por ejemplo, nosotros como actores, pues estamos de acuerdo que el personaje no es nuestra vida real, o sea, no es como que, claro que no, o sea, estamos asumiendo un rol, estamos asumiendo toda una vida, ¿no? Nos estamos apropiando de una vida ajena, si lo queremos ver así. Y entonces, ¿qué sucede? En la obra misma estamos viviendo las emociones del personaje, entonces nos estamos insertando, por así decirlo, vocecitas externas. Que no son como nuestras y las apropiamos. Y fíjese qué interesante, porque entonces tú puedes, o sea, si el personaje, no sé, es un papel de una persona fracasada y está, no puedo, y te apropias de eso y en tu cuerpo sucede, o sea, te sientes mal, o sea, como actor te llegas a sentir mal, termina incluso la obra y por eso siempre tienes que hacer como un ejercicio como de suelta, ¿no? Sí. Porque estás viviendo esas emociones. Entonces, si eso sucede en un proceso que sabemos que es completamente ficción, ahora imagínense en la vida real, cuando tú te estás diciendo, no, es que soy un tonto, es que soy un fracaso, cuando te estás diciendo esas cosas. Y esa es tu vida. O sea, dijeras tú, es un personaje, me lo quito. Que incluso si lo vemos la voz que viene del ego, como un personaje que efectivamente puedo, no, esto no es mío. Ahí va. Vamos, sí. Y con la práctica cada vez es más fácil ir soltándolo, ¿no? Sí. Por eso qué bueno que salió lo del teatro a colación. Sí, es increíble lo del teatro ahorita que lo comentas, porque en efecto tu cuerpo físico lo resiente absolutamente todo, porque estás tomando la emoción. Entonces es prepararte para poder soltar esa emoción y también ese es un ejercicio fractal. O sea que si tú ya lo hiciste en una obra, lo puedes hacer en tu vida cada segundo. Y si vivimos como esta es una obra de todos, una obra de que ahora eres Manuel y Sí, tú hoy eres toca ser Raquel, Manuel. y ahora te toca el papel de ser un diseñador, mañana de un actor, pasado mañana de un papá, luego de cocinero, luego, o sea, Sí, son papeles, son papeles. roles realmente. Entonces, sí podemos terminar, pero hay que cerrar con esos roles. O sea, inicias un rol, lo terminas, te despides de él, lo agradeces y continúas con otro. Porque si no, te llenas de una carga y es cuando andas sumamente estresado. ¿Por qué? Porque tengo todo este itinerario que hacer
y no lo haces. Porque la vocecita ni siquiera te va a dejar hacerlo. Va a estar, es que te falta esto, te falta el otro, te falta esto, te falta el otro. Todo el tiempo está. ¿Sí? Ese es su trabajo, en el hacer. Entonces, no logras tu objetivo. Si tú terminas, concretas, cierras y ahora soy mamá. Y después de ser mamá, soy amiga. Y después de amiga, soy consultora. Y después de consultora, doy programa. Y así te la pasas, pero hay que cerrarlos. Si no, no podríamos estar aquí. Y sí es una práctica, hay que practicar. Me encanta lo que hablas de fractalidad. A mí me tocó ver una obra en Cuba, en un teatro cubano del pueblo, no de los Qué bonito. de los turistas. No de los turistas. No, era en el pueblo, ¿no? Tuve que pedir un permiso, por eso supe que era la del pueblo, porque pasaba yo caminando, vi el teatro, no parecía teatro, o como los que aquí conocemos, no, era más bien como muy casero, y pedí permiso y enseñé pasaporte y todo, y me hicieron que yo firmara que aceptaba ir a ese tipo de evento, ¿no? Okay. Entonces entro y yo en ese momento estaba viviendo en Arizona, en Estados Unidos, y me doy cuenta, bueno, en Arizona había demasiado racismo, y pues bueno, yo soy mexicana, y mexicana de corazón, me dolía muchísimo que todos los conocidos se avisaban, ya viene la patrulla para acá, ya viene para acá, no pases por aquí, no. Nosotros sabemos que bueno, yo no estaba ilegal, pero sabemos que hay personas que no tienen legalmente su vivienda en otros países, ¿no? No nada más en Estados Unidos, en todo el mundo realmente, ¿no? Sin embargo, te duele porque pues, son tu gente, ¿no? Que debería de dolernos todos, no nada más tu gente, ¿sí? Son seres humanos. Pero son seres humanos, ¿no? Y por los tratos, maltratos y demás, porque no, sí existía. Me toca ver una obra de eso, pero en Cuba. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos esa situación. Entonces yo me doy cuenta y digo, bueno, ¿por qué hasta acá? Ahorita lo estoy pensando, ¿por qué hasta acá tuve que ver aquello fractal? Porque en efecto, todo pasa en todo el mundo. Todos somos uno, la energía es la misma, nada más cambia de localidad. En donde en 1810 aquí hay un evento histórico y en Argentina y en Latinoamérica y en otras partes en la misma fecha, curiosamente se da lo mismo. Sí, no es como en WhatsApp, oye, ya vamos a iniciar. No había WhatsApp, ¿no? Y entonces en todas partes existe lo mismo, ¿sí? Y igual, saltando el charco, en la Unión Europea es lo mismo, o sea, no nos divide nada. Nada nos divide, somos uno, ¿no? Cuento eso de la obra que me tocó a ver acá, cuento también de los actos históricos con las mismas fechas, y ahora recuerdo de una película que recomiendo que se llama Y la lluvia también, ¿sí? Y este actor mexicano, a ver ustedes ayúdenme, uno muy famoso mexicano, que ahora ya está produciendo películas, Gael García. Él participa, pueden verles de él, y es muy buena. A mí me impactó cuando la vi la película porque no recuerdo en qué parte de Latinoamérica está, pero ellos van a hacer una película, él como director, como actor es director, y va a hacer una película en alguna parte de Latinoamérica en donde en ese momento había un problema de agua. Y pasaba por donde la película era de la revolución, de la independencia de ese país, y lo mismo estaba sucediendo por un problema de agua. Y él haciendo la película llevaba a los personajes y al mismo tiempo estaba sucediendo como al otro lado lo mismo, ¿sí? Y yo se la recomiendo porque es impactante y es muy importante que comprendamos que esa vocecita, hablando de la vocecita, la tenemos todos para algo, pero no es para lo que lo usamos. Claro. ¿Sí? Yo rescato todo esto que hemos hablado de estas manifestaciones artísticas como el teatro, como el cine, porque finalmente nos encantan las historias, ¿no? Como personas
nos encantan las historias, ¿por qué? Porque nos identificamos, porque todos vivimos experiencias de vida. Entonces, cuando vemos una experiencia de vida frente a nosotros, pues nos interesa, empatizamos inmediatamente y podemos darnos cuenta es ahí donde más surgen las vocecitas. O sea, ponte a pensar, cuando estás viendo una película, tú estás hilando acá, entonces y estás pensando y estás descubriendo. Entonces, también darte la oportunidad de ver manifestaciones artísticas, llámese cine, teatro, incluso también pintura. Ir a un museo, exactamente, ves una pintura y ves todo un contexto histórico, social ahí, una manera de pensar, sus filosofías, sus religiones, o sea, ves absolutamente todo, incluso en un cuadro, y esa es una manera de hacer introspección. Ir a este tipo de eventos, estás viendo una historia, te estás viendo reflejado en ello, y entonces sales y estás acá, ¿no? Precisamente con la vocecita, pensando, es que es cierto, ¿cómo estamos como sociedad? Es que debemos ser más empáticos, o sea, vas reflexionando, y esa es la importancia de darnos tiempo para este tipo de espacios. Creo que es importante hacer como la promoción, si lo queremos ver así, de este tipo de espacios donde realmente es una conexión. Aparentemente estamos viendo un factor externo, pero están surgiendo cosas acá adentro con respecto a lo que estamos viendo. Al final de cuentas, el arte humaniza, ¿no? El arte, desde mi muy particular punto de vista, humaniza y es una herramienta de transformación social. Una transformación social que comienza por uno, con esa vocecita posterior a consumir o al convivir con las manifestaciones artísticas, ¿no? Y al momento en el que comienza a generar cosas en uno, pues siendo fractal, y en la convivencia diaria y en tu accionar posterior a el vivir este tipo de experiencias, comienza a generarse en otras personas, pues comienza a compartirse, a expandirse. Es cuando se habla de los espejos, ¿no? Sí. Es cuando tú estás en alguna situación y te estás espejeando en otra, ¿no? Pero antes de concluir, me gustaría nada más hacer una invitación al curso que va a estar impartiendo Alan Jaciel a partir del miércoles. El de creatividad es martes y jueves. Martes y jueves. Los invito porque ahí paramos a la vocecita. ¿Sí? Ahí se para, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque si no, no eres creativo. No puedes crear. Ya está hecho todo con la vocecita. Desestructuración. Hay que desestructurarlos. Entonces los invito ahorita recordando, este es un espacio importante porque es el que te conecta con tu verdadero ser para permitirle salir a él. ¿Sí? ¿Hay un comentario, de hecho, creo? Sí, hay un comentario nuevo en Facebook. Realmente es saludo. Es de Vanessa Arroyo que dice: estoy tomando mi cafecito con ustedes. Los quiero, amigos. Igual. Muchas gracias. Nosotros también. Esto es agua natural, pero bueno, ya. Pero ya, muchas gracias. Un saludo, Vanessa. Vane. Gracias por sintonizarnos. Y pues también yo quería comentar hace ratito que uno de los beneficios de buscar esta introspección para analizar tu vocecita, que como son las manifestaciones artísticas y todo, fíjense cómo todo está conectado, porque uno de los beneficios más grandes que puede haber en la vida es conectar con personas que están en esa misma sintonía, ¿no? Que están en esta búsqueda de vivir en plenitud, de mejorar, de buscar esta realización personal, en fin, ¿no? Cuando te encuentras con estas personas afines, pues se puede crear muchas cosas, ¿no? Se crea magia. Y yo lo rescato en este ejemplo en particular para que vean como a lo terrenal que puede llegar, que precisamente en esta búsqueda de hacer introspección a través de manifestaciones artísticas, y sabemos que el arte humaniza, como acaba de decir Manuel, pues entonces uno empieza a buscar estas expresiones. A mí que me gusta ir, que me gusta hacer, ¿no? Arte, pues entonces llego a una academia de arte donde precisamente en esta misma intención que Pilar tiene que en ese momento incluso se llamaba Academia de Arte Shakespeare. Hadas. Que era un espacio precisamente donde el arte no se veía nada más como un fin, como hacer arte, sino que desarrollar el ser a partir también del arte. Entonces, pues empiezas a coincidir con personas que tienen esta intención, y entonces fue a través del arte que nos conocemos. Y rescato esto porque las relaciones interpersonales, ponte a pensar, son producto también muchas veces de la vocecita. Entonces, imagínate, si tu vocecita determina también el tipo y calidad de relaciones que puedas tener en la vida, pues si no, será importante entonces poner atención a ello, ¿no? Nada más es identificarla. Pero bueno, el día de hoy creo que ya terminamos el tema, este cafecito se nos acabó, Vane, ¿sí?
Para la próxima semana nos vemos en el mismo horario de 9 a 10 y media. Hoy terminamos un poquito antes nada más, pero están invitados para el próximo tema. Están invitados, recuerdo, hoy a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche, para que se diviertan hablando de dinero. Vamos a hablar y vamos a hablar todos, no nada más uno, ¿sí? Vamos a hablar todo, hay sorpresas. Y el martes, que estén ya anotándose para el curso que va a impartir de creatividad. Creatividad Aplicada, sí, muy, muy, muy recomendable. Muchísimas gracias de mi parte. Nos vemos muy pronto. Mil bendiciones. Gracias. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos.